Vivir una vida inteligente. ¿Qué sería una vida inteligente? ¿A qué le llamamos inteligencia? En primer lugar, la inteligencia es una chispa que se enciende en la conciencia y nos permite ver la solución de cualquier problema que tengamos enfrente. De hecho, la palabra inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. Una persona es inteligente en la medida que es capaz de resolver problemas. ¿Pero cuál problema? El que se le presente. No importa la circunstancia, no importa el momento. Es decir, una persona inteligente no es el que tiene muchos datos en la memoria, no es una persona que recuerda citas, que ha leído un libro y es capaz de reproducirlo y recitarlo, tomar versículos de cualquier libro, de cualquier cita famosa y repetirla. Eso no es inteligencia, porque ya lo dijeron aquellos señores, estudiando cualquiera pasa. Es decir, yo me pongo a leer algo y yo repetir lo que ya leí, ya eso está bien. Ahora la inteligencia es otra cosa. La inteligencia es una luz que se enciende en nuestro interior y nos permite ver la realidad. De hecho, la inteligencia es una lámpara, es un foco, es una llama, es una luz que se extiende, ilumina todas las tinieblas, todo lo que está oscuro. Y precisamente por eso que podemos resolver problemas, porque nos alumbra la realidad, podemos ver la realidad. Entonces, ¿qué sería vivir una vida inteligente? ¿A qué le llamamos una vida inteligente? Una vida inteligente es aquella que me satisface, aquella que me llena. Una vida inteligente es aquella que yo vivo sin conflictos conmigo mismo, pero lo hago de manera consciente. Inteligencia significa usted tener dominio y control de sí mismo. Una persona que no se gobierna jamás puede decir que es una persona inteligente o que está llevando una vida inteligente, porque la inteligencia reside precisamente en el sentido de que todas las cosas que están a mi alrededor, yo las pongo a mi servicio. Todas las cosas que están a mi alrededor, yo las pongo a mi servicio. Eso es ser una vida inteligente, llevar una vida inteligente. Es decir, yo puedo gobernar la realidad que me envuelve, el entorno en el que me desenvuelvo. Y eso no es fácil para cualquier persona, para cualquier mortal. Porque casi siempre usted llega a un baile, a una fiesta, y ve que todo el mundo está saltando, que está bailando, que está haciendo bulla y esa cosa. Lo más fácil es que usted se sume al grupo, porque el ser humano tiene conducta gregaria. Si todo el mundo está saltando, vociferando, qué bueno, aplaudiendo, todo eso, perfecto. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera porque tenemos conducta gregaria. Ahora, si yo me diera cuenta que tengo una individualidad, es decir, que yo tengo una particularidad en mí mismo, yo no me sumo tan fácilmente. En la medida que haya algo que haya que aceptar, que haya que aplaudir, yo lo hago, pero consciente de lo que estoy haciendo, consciente de mí mismo. Yo quisiera que esta noche, como es un diálogo con los hermanos que nos siguen por Facebook, a aquellas personas que le ha llamado la atención muchos de los temas que hemos estado desarrollando, que hemos estado viendo, tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube. Lo que nos interesa en este caso es ver las inquietudes que muchos de los temas han ido desarrollando en ustedes. Y eso, por ejemplo, que hablamos ya de la buena vida, o lo que es, porque una buena vida es una vida inteligente, y ya hemos explicado lo que es una buena vida, aquella vida que se lleva conforme a los principios que internamente tenemos. Toda persona tiene un principio. Hay personas que saben hasta dónde llegar, en tal o cual circunstancia. Nada como uno saber hasta dónde debe llegar y dónde debe frenar, dónde no continuar. Muchas veces nosotros, por complacer a los demás, nos vamos un poquito más allá, por el amigo que queremos mucho, que es un hermano que no quisiéramos decirle que no,
A veces un familiar muy cercano que respetamos mucho, a veces mamá, otra vez es papá, que nos dice, mi hijo, tú tienes que ocuparte de esto, aquello y lo otro, o hacer esta o tal o cual tarea. Todas esas cosas en mi interior yo tengo que captarla, asimilarla, reflexionarla, pasarla por el tamiz de mi conciencia. Y si la conciencia me dice, sí, hágalo, pues yo lo hago. De lo contrario, no debo hacerlo. No debo hacerlo porque al fin y al cabo yo tengo que estar en conformidad y armonía con mi conciencia, conmigo mismo. Si yo hago algo nada más para complacer a alguien, mi ser me lo va a reclamar. Mi conciencia no me va a dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque eso indica que no soy auténtico. Yo cambio mi posición para hacer la del otro. Y eso no tiene sentido en la vida. Miren, hermano, por eso es que le digo que llevar una vida inteligente es llevar una vida acorde con uno mismo, acorde con los principios que poco a poco uno ha ido cementando en la vida. Usted dirá, los demás me dirán, usted está equivocado, no, esa no es la mejor forma de vivir. Usted tiene que ir y divertirse, y ver que divertirse es tomar alcohol, jugar, ir a fiesta, y muchísimas cosas insulsas, pero que la gente le da mucho valor. Si los demás me están tratando de convencer de eso, internamente yo puedo analizarlo. Y el tamiz, es decir, el sedazo, siempre es mi conciencia. ¿Para qué me sirve aquello? Le cuento una anécdota de uno de los seres humanos más brillantes que han pisado la humanidad. Y se llama Sócrates. Sócrates, el gran maestro, el parámetro. Es decir, casi siempre cuando queremos hablar de cosas serias, cuando queremos hablar de enseñanzas, cuando nos referimos a una frase con un contenido profundo, casi siempre recurrimos a Sócrates, porque uno de los hombres, de los seres humanos que tuvo una mente brillante, que todo lo veía como con esa objetividad. Un buen día un discípulo se acerca a él y le dice, maestro, tengo que contarle algo muy importante de mi amigo fulano de tal. Algo sumamente importante. Y Sócrates dice, espera, un momentito. Eso que me va a contar de tu amigo, ¿es importante para mí? Dice, bueno, no estoy seguro, pero a usted le gustaría escucharlo, ¿no? Segunda pregunta. ¿Eso que me quiere contar de tu amigo, hace el bien? ¿Es bueno para alguien? ¿Le sirve a alguien? Dice, no sé. Última pregunta. ¿Eso que tú me vas a contar realmente es importante para ti? ¿Te resuelve algún problema en tu vida? ¿Obra en bien para ti? No, definitivamente. Dice, no, amigo. Si usted me quiere contar algo que no me sirve, que no es importante para nadie, que no es importante para usted, no le resuelve ningún problema, entonces, ¿para qué me lo va a contar? Miren qué enseñanza, miren qué sabiduría. Es decir, todas las cosas que hagamos, y más los seres humanos, que muchas veces lo que sabemos es robarle la honra a otro, hablar mal del otro, chismear del otro. ¿Para qué lo hacemos? Para denigrarlo. Eso no obra en bien. Y todo el tiempo un ser humano inteligente obra con transparencia y para el bien. Obra con transparencia porque lo más hermoso en la vida es jugar limpio. Óigame, una vida inteligente se vive cuando usted está jugando limpio. ¿Qué significa jugar limpio? En la sociedad, todo el tiempo vivimos relacionándonos con los demás, con la naturaleza, con el medio ambiente, con nosotros mismos. Esas relaciones, muchas veces horizontales, la relación vertical es la única que yo establezco conmigo mismo. Es decir, la relación vertical es la que yo establezco conmigo mismo. Yo tengo que saber relacionarme conmigo, porque si no, yo soy un desastre. Es decir, si yo no puedo relacionarme conmigo mismo, si yo no hago las cosas como las pienso, las cosas como yo creo que son correctas, si yo no me guío a mí mismo, ¿quién lo va a hacer? Ahí mismo comienza el problema. El problema más serio son esas relaciones verticales primarias,
Las relaciones verticales primarias son las que uno establece consigo mismo. Y por eso es que yo no puedo vivir una vida sin reflexión, una vida sin mirarme a mí mismo. Es decir, permanentemente yo todo lo que hago lo someto a reflexión, lo someto a un análisis. ¿Qué significa entonces todo aquello? Que yo primero trato de vivir mi vida y luego establezco relaciones con los demás. Con los demás son mis amigos, son mis hermanos, son mis padres, son los compañeros de trabajo, son los miembros del club al que pertenezco, son los miembros de la academia, son los miembros del curso, son los miembros de la universidad. Es decir, los demás son todas las personas con que yo entro en contacto a diario, en la cotidianidad. Y yo tengo que aprender a relacionarme con ellos, porque si no, ¿cómo me comunico con ellos? Si yo lo que vivo muchas veces es relacionándome en mal manera, por eso me pongo a hacer chisme, a hablar mal de él. Es decir, si yo no trato de ver la parte positiva que tienen los demás, porque el que obra por el bien y para el bien nunca se equivoca. Oiga lo que le digo, todo aquel que obra en el bien y para el bien nunca se equivoca. Todo aquel que obra con transparencia todo el tiempo triunfará en la vida. Es decir, cuando usted trata de ser auténtico, de ser usted mismo, con usted mismo y con los demás, eso es lo que más se valora. Pero ¿quién lo valora? Lo valora mi ser, lo valora Dios, que ve que usted no tiene una máscara puesta, que usted no es un fraude para la sociedad, que usted es un ser humano que vive conforme a sus propios principios y es capaz de respetar a los demás. Por eso es que una buena relación con los demás es cuando yo no me meto en la vida de nadie para hacer el mal. Y si en algo me sumo a la vida de otra persona, es para ayudarle, es para darle una luz, es para colaborarle, pero nunca para hacerle daño, nunca para hacer mal. Es decir, para entrar en el juego de la vida de manera exitosa, hay que jugar limpio. Y eso es lo que se llama jugar limpio. En otro sentido, yo tengo que relacionarme también con el medio ambiente. Si está haciendo mucho frío y yo no me pongo un abrigo, yo tengo que tener mala consecuencia. Si hace demasiado calor y yo no busco la forma de combatir el calor, es probable que yo tenga un shock, un golpe de calor. Es decir, yo tengo que aprender a relacionarme con el medio ambiente, pero no solamente con el medio ambiente físico, también con el medio ambiente biológico, porque yo me alimento de las plantas. Es decir, para yo vivir, yo tengo que buscar frutas, tengo que buscar alimentos, tengo que extraer de la tierra todo lo que necesito para satisfacer mis necesidades biológicas. Eso quiere decir que yo tengo que aprender a relacionarme con la naturaleza, a saber pedirle, que yo me arrodille ante la tierra y le diga a la naturaleza, mira, toma un granito de maíz para que me dé una mazorca. Oigan, yo me arrodillo en la tierra, abro un hoyo y le digo a la tierra, toma un granito de maíz para que me dé una mazorca. Y ellas sí lo hacen, solamente tarda 3 meses en responderme. Es decir, un granito de maíz es una mata de maíz en potencia. Y yo le he sembrado y en 3 meses ya crece y me echa una nueva mazorca. Miren qué cosa, miren qué negocio más bonito, porque me sé relacionar con la naturaleza. Yo le doy una semilla, esa semilla nace, crece, fructifica y yo me beneficio de todo aquello. Es una buena relación que yo puedo establecer con la naturaleza para obtener los alimentos. Pero lo mismo hago con el agua. ¿Quién puede vivir sin tomar agua? Yo tengo que buscar agua limpia. Y esa agua limpia me viene de las entrañas de la naturaleza. Yo tengo que respirar un aire puro. Y ese aire puro solamente se consigue cuando los árboles oxigenan el aire. Que no importa que pasen vehículos, que haya una fábrica contaminando en un determinado lugar. Amén, depende siempre de la carga, ¿no? Pero los árboles absorben toda la contaminación que hay en el ambiente y me devuelven oxígeno limpio. Los mejores amigos que tenemos son los árboles. La mejor ayuda, la mejor relación de amistad, siempre la obtenemos los árboles. Ese contacto que tenemos con los árboles, que no debe ser cortarlo, porque cuando yo corto un árbol, le estoy impidiendo a que cumpla con su misión en la naturaleza. Y su misión es crecer, desarrollarse, dar frutos y servirle a la vida.
no solamente a Eleuterio, no solamente a los seres humanos, sino a todos los pajaritos que hacen su nido, a todos los que se alimentan de las frutitas que ella, de cualquier otro animal que tiene que trepar y subir allá para defenderse de alguna fiera que le esté atacando o de sus enemigos, ¿no? Es decir, yo tengo que aprender a relacionarme conmigo mismo, relación vertical, relación horizontal con todo el medio ambiente y con todos los demás, con la naturaleza. Si uno puede establecer claramente ese tres tipos de relaciones de manera provechosa, de manera que le sirva a uno, que propugna por el bien, que todo el tiempo obra en favor de, ya sea de mí mismo, de los demás o de la propia naturaleza, es una vida inteligente. Es una vida inteligente y eso es jugar limpio. Jugar limpio y hacer las cosas como Dios quiere. Todos somos Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo se hacen las cosas en el cielo? Yo solo le estoy pidiendo. Parece ser que en el cielo, las normas que existen, el que le estableció, nosotros decimos Dios, pero Dios no tiene nombre. Dios es una inspiración, algo divino, algo que es infinito, algo que es omnipotente, algo inmensamente sabio. Eso es Dios, divino, infinito, omnipotente y sabio. ¿Pero qué es eso? Eso es describir algo, pero no sé a quién estoy describiendo con claridad, porque a Dios nosotros no lo captamos con la mente. La mente nuestra es demasiado chiquita para nosotros captar todo aquello que es tan grande. Además, es que estando en su interior, yo no puedo ver la periferia. Me explico, el que está en medio del bosque, los árboles no le permiten ver el bosque. Para usted ver el bosque, tiene que salirse de medio del bosque y colocarse en la acera de enfrente. Eso mismo no pasa con Dios. Para yo entender a Dios, tenemos que captar su grandeza y que yo soy parte de Él, una parte integral de Él. Y nunca las partes entienden el todo. El todo es mucho más que las partes, mucho más que la suma de las partes. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que si yo le pido a mi Padre que las cosas se hagan aquí tal como se hace en el cielo, es porque allá es el modelo de cómo deben hacerse las cosas. Y eso indica entonces que yo llevo una vida inteligente y sabia. Inteligente y sabia porque es una vida reflexionada. ¿Sabe lo que significa la reflexión? La reflexión es invertir la luz que yo estoy enviando hacia afuera y la coloco hacia adentro. Me explico. En lugar de yo estar mirando para afuera, para el mundo, yo debía estarme mirando a mí mismo. ¿Por qué yo me comporto así? ¿Por qué yo soy odioso? ¿Por qué soy molestoso? ¿Por qué? Si es tan bonito uno dar una sonrisa y conversar con los demás amigablemente, ¿por qué yo tengo que ser huraño? ¿Por qué yo tengo que tener un mal humor? ¿Por qué todo me molesta y nada me...? Miren, los seres humanos, lamentablemente, vinimos como programados para ver la parte de abajo, no la parte de arriba. Todas las cosas tienen una parte inferior y una parte superior. Es decir, que todo en la naturaleza es bueno y es malo a la vez. Pero lo malo, por más malo que sea, tiene algo de bueno. Y lo bueno, por más bueno que sea, puede que tenga algo de malo. ¿Qué es ser inteligente, vivir inteligentemente? Ver que todo lo bueno tiene una parte que es buena, que yo puedo decantar y utilizarla, y apartar lo malo que puede aparecer por aquí. ¿Sí? Y uno dirá, pero ¿qué cosa buena puede tener algo de malo? Mira, por ejemplo, Eleuterio es una persona muy buena porque es amigo de todo el mundo y esa cosa. ¿Hasta dónde eso le sirve a los demás? ¿Hasta dónde? Si yo soy capaz de orientarle una y otra dirección. Y a veces me equivoco, le embarro, entro la pata, y entonces los demás lo hacen porque es Eleuterio y yo soy una persona que puede influir sobre los demás. Miren el error de uno seguir ciegamente a otro. Nunca nadie debe seguir ciegamente a otro, a nadie. A Dios,
a Dios. Y Dios es lo que te pide en nuestro corazón. Es decir, el único compromiso sagrado que uno tiene es consigo mismo. Por eso que le digo que una vida inteligente es aquella que se vive mirando hacia adentro, reflexionando, invirtiendo esa luz que mira hacia afuera para mirar hacia adentro, para cuestionarme de momento a momento, de instante en instante, lo que estoy haciendo en estos momentos, en que dialogo con ustedes, que comparto con ustedes. ¿Le parece que eso es lo mejor? ¿Cómo yo emplear mi tiempo? Es decir, el uso que yo estoy dando a estos minutos, a este momento que he dedicado para compartir con ustedes, ¿es lo mejor? Dentro de mí tiene que haber una respuesta. Y esa sería una vida inteligente. Esa es la vida inteligente. Eso es llevar una vida inteligente. Cuando usted se cuestiona minuto a minuto, momento a momento, qué es lo que está haciendo y si lo que usted está haciendo es lo mejor que usted puede hacer por su vida. Esa es una vida inteligente. Uno dirá, pero entonces yo a pasarme la vida entera cuestionándome, mirándome. Y qué bonito, porque es la única forma de usted ser auténtico, de usted ser usted mismo. Y darse cuenta que usted no tiene compromiso con nadie. Mire, por más apego que nosotros tenemos con los hijos, esos hijos son hijos de la vida, no mío. Y ellos tienen que obedecerle a la vida. Sí, mis padres, por más que yo quiera a mi padre y mi madre, yo soy Eleuterio y mis padres tienen su propia vida y la van a vivir conforme a sus expectativas. Entonces esa libertad hay que dármela a mí, pero no es que me la den, es que es mi propia vida, es la esencialidad de mi vida. Y la vida no tiene límites. Dios santo. Hay quienes dicen que la vida termina con la muerte. Eso indica que no han entendido nada. La muerte es un simple cambio de estado físico, biológico, material, a un estado inmaterial, espiritual o energético, como le quiera llamar. Es simplemente que hemos cambiado de estado. Que hemos cambiado de estado y estaré en aquel estado hasta que me toque nuevamente volver al estado de materia. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Lo mismo pasa con la materia. La materia ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo en la vida X es igual a Y, Y es igual a X. Una vez estamos como materia, otra vez estamos como energía. Una vez somos espíritu, otra vez somos materia. Entonces, lo importante en la vida es entender y comprender todo aquello. Pero le decía que la vida inteligente es aquella en la que yo estoy buscando el porqué de las cosas. Uno diría, ¿pero por qué hay que cuestionarlo todo? Si hay cosas que uno nunca le va a encontrar respuesta. Usted nunca le va a encontrar respuesta si no la busca, porque todo tiene respuesta. Tocad y se os abrirá, dicen las Sagradas Escrituras, y tiene toda la verdad del mundo. Siempre que yo busque algo, yo me aproximo a eso que voy buscando. Que no llegue, aunque me quede en el camino, pero tengo que seguirlo porque ese es mi deber. Yo no vine a quedarme en el camino, yo vine para llegar. Y la vida es eso, avanzar, pero inteligentemente. Yo guiando mis pasos. Que no sean los ciegos que entierren a los ciegos, que los muertos entierren a sus muertos. Muerto es aquel que está apartado de Dios, porque ¿para qué vive? ¿Cuál es la existencia de un ser humano que no tiene a Dios en su corazón? Primero, la vida no tiene sabor, no tiene gracia, no tiene sentido. El sentido de la vida nos da la trascendencia. El ser humano por naturaleza piensa en esa trascendencia que no termina en la tumba, que nunca va a terminar con una oración o con un mortuorio o con un velatorio. Todas esas son cosas que la hemos ido aprendiendo en el camino, cosas que uno la arrastra y no sabemos si tiene sentido o no hacerla. Lo que sí yo sé es que en ese proceso, si yo, dando materia, paso en mi estado energético, le haría un gran favor a la vida de que yo no siga pegado a la materia. Porque si quiero seguir pegado a la materia, entonces yo estoy diciendo a Dios, no quiero morir. Y hay un principio que dice
que la vida se renova incesantemente. Y eso se ve en toda la naturaleza. ¿O seré yo algo ajeno a aquello? El sol que hoy se ocultó, ¿no es el mismo que va a salir mañana? Y que mañana se ocultará y volverá a salir pasado mañana. El año comienza en enero, termina en diciembre. Y no comienza en enero nuevamente. La semana que comienza el domingo, termina el próximo domingo. Yo quiero que ustedes sepan que, y se lo he dicho ya creo en alguna otra oportunidad, que toda la naturaleza es circular. Todo vuelve a ser. Todo vuelve a ser. Y eso sería bueno que lo analizáramos y lo reflexionáramos. Que nuestra vida es circular, es redonda. Y permanentemente todo se está renovando. Renovando incesantemente. Si usted se equivocó, trate de corregir el error. No sigan el error, porque no eres inteligente. Saber que yo no vine para ser bueno, yo no vine para ser malo, yo vine para ser justo. La justicia es el fiel de la balanza. Esos dos platillos que todo el tiempo tengo frente a mí. Si hago el bien, coloco en el platillo de la derecha. Si hago el mal, lo coloco en el platillo de la izquierda. Y yo estoy para equilibrar la justicia. La justicia es colocar la cosa en su lugar. Y colocar la cosa en su lugar es estar en equilibrio. No estar del lado de lo bueno, ni estar del lado de lo malo, porque ya se lo dije. No hay nada tan bueno que no tenga algo de malo. Ni nada tan malo que no tenga algo de bueno. Lo importante es que en la vida yo aprenda a discernir, a discriminar qué cosa buena puede tener lo malo. Las lecciones que hay que ir aprendiendo cada paso que damos. Me equivoqué. Tengo que averiguar las causas por las que me equivoqué. No puedo volver a equivocarme porque yo no soy un animal. No puedo repetir el error. Lo permití hasta este momento, pero de aquí en adelante ya me aprendí la lección y no vuelvo a caer en ese error. Qué cosa más hermosa. Eso es llevar una vida inteligente.